Soy Olivia, 25 años, y he trabajado desde los 16 para pagarme la universidad mientras vivía con mis padres. Hoy es mi cumpleaños y estoy trabajando un doble turno en el restaurante para llegar a fin de mes. Mi teléfono vibra con un mensaje de papá: vendimos tu coche. La familia es lo primero. Agradece que te dejamos vivir aquí. El coche por el que ahorré durante 3 años para comprarlo con mi propio dinero, a mi nombre. Lo que no sabía entonces era cómo esta traición lo cambiaría todo. Antes de continuar mi historia, dime desde dónde estás viendo. Dale al botón de me gusta y suscríbete si el drama familiar te toca de cerca. Crecer en la casa de los Henderson significaba andar de puntillas alrededor de mi padre, Robert, un hombre con un control férreo sobre las finanzas familiares, los horarios e incluso nuestras posesiones personales. Papá trabajaba como gerente de ventas en una tienda de muebles local, y su posición de autoridad allí parecía amplificar su necesidad de dominar en casa. Mi madre, Diana, recepcionista a tiempo parcial en una clínica dental, permitía su comportamiento con su silencio y ocasionales explicaciones de así es como tu padre demuestra amor. Luego estaba mi hermano menor, Jake, de 18 años, el niño de oro de la familia. Jake nunca tuvo que trabajar durante el instituto porque necesitaba concentrarse en sus notas para la universidad. Su habitación estaba llena de consolas de videojuegos, zapatillas caras y el último iPhone, todos regalos de mis padres, quienes insistían en que necesitaba estas cosas para encajar y tener éxito. Empecé a trabajar a los 16 en Mabel's Diner, inicialmente en turnos de fin de semana que se convirtieron en casi a tiempo completo para mi último año. Lo que comenzó como mi intento de ganar algo de independencia rápidamente se convirtió en ingresos esperados para los gastos familiares. Papá insistió en que pagara $400 mensuales de alquiler por vivir en mi habitación de la infancia mientras asistía al colegio comunitario. Necesitas aprender la responsabilidad, decía, mientras aceptaba mi dinero ganado con tanto esfuerzo. El colegio comunitario no fue mi primera opción, me habían aceptado en la universidad estatal con una beca parcial, but papá me convenció de que era financieramente irresponsable endeudarme con préstamos estudiantiles. Es mejor que te quedes en casa, ahorres dinero y ayudes a la familia, insistió. Mientras tanto, a Jake se le animaba a solicitar plaza en prestigiosas universidades privadas de todo el país. Ahorrar para ese coche había sido mi obsesión durante 3 años. Hacía turnos extra, vendía ropa online e incluso donaba plasma 2 veces al mes. Cada dólar iba a una cuenta de ahorros que abrí a los 18. Papá había insistido en ser cotitular, por si acaso, algo que ahora me doy cuenta fue su primer paso hacia el control de mis finanzas. Cuando finalmente alcancé los $8,200, encontré un Toyota Corolla usado y fiable con un kilometraje razonable. El día que lo llevé a casa fue uno de mis momentos de mayor orgullo. Papá me había acompañado para asegurarse de que no te timaran, pero yo misma gestioné las negociaciones. El coche estaba a mi nombre aunque papá había insistido en quedarse con una copia de toda la documentación para los archivos familiares. Este patrón de mis padres tomando mis posesiones para la familia no era nuevo. El dinero de mi graduación del instituto de parte de mis parientes se convirtió misteriosamente en un fondo para vacaciones familiares. Mi primer gran cheque de bonificación del restaurante ayudó con el reemplazo del calentador de agua. Cada vez el mensaje era claro: mis logros y posesiones no eran verdaderamente míos. Cargaba con emociones complejas sobre mi situación, culpa por querer independencia mezclada con resentimiento por ser explotada. Mamá me recordaba, la familia se sacrifica por los demás, cada vez que cuestionaba estos arreglos. El mensaje subyacente, mi resistencia significaba que no los amaba lo suficiente. Mi 25 cumpleaños había comenzado con una modesta emoción. Había planeado invitarme a cenar a mi restaurante tailandés favorito después de mi doble turno. Amanda, mi amiga más cercana en el restaurante, había prometido cupcakes durante nuestro descanso. Pequeñas celebraciones, pero mías. Incluso me había dado el capricho de un vestido nuevo de la sección de rebajas para usar después del trabajo. El único miembro de la familia que alguna vez me apoyó de verdad fue la tía Linda, la hermana de papá. A diferencia de mi padre, la tía Linda creía en la independencia y la educación. Había intentado ayudarme económicamente para la universidad, pero papá había interceptado su oferta, llamándola interferencia.
Aún así seguía siendo mi confidente enviándome tarjetas de cumpleaños con pequeños regalos en efectivo directamente a mi lugar de trabajo para que no fueran redistribuidos por mis padres. El hermano de mamá, el tío Thomas, también había sido testigo de nuestra dinámica familiar a lo largo de los años. Un contable de éxito que se había distanciado de nuestro hogar después de numerosas discusiones con papá sobre asuntos financieros, el tío Thomas mantenía una relación educada, principalmente a través de reuniones festivas. Me había apartado la Navidad pasada para preguntarme si necesitaba ayuda para abrir cuentas independientes. Algo en las discusiones financieras de tu padre no cuadra, me había susurrado antes de que papá interrumpiera nuestra conversación. Esa mañana de cumpleaños, había salido temprano para mi turno de las 7 de la mañana, con cuidado de no despertar a nadie. Mamá había prometido una pequeña cena familiar esa noche, aunque las celebraciones de cumpleaños pasadas a menudo habían sido eclipsadas por los logros de Jaque o el estrés laboral de papá. Aún así, esperaba que este año fuera diferente. Mientras cerraba la puerta principal detrás de mí y caminaba hacia mi coche aparcado en la calle, el aire fresco de principios de octubre tenía un mordisco crujiente. Mientras me deslizaba detrás del volante girando la llave en el contacto del vehículo que representaba mi pequeño trozo de independencia, no tenía ni idea de que sería la última vez que lo conduciría. El ajetreo del almuerzo en Mabel's Diner finalmente había disminuido cuando tomé mi descanso a las 2:30. Me dolían los pies después de 7 horas de movimiento continuo, pero me quedaban otras 5 horas de mi doble turno. Amanda había decorado la sala de descanso con un único globo de feliz cumpleaños, y me había presentado un cupcake de chocolate coronado con una vela de bengala. Pide un deseo, cumpleañera, dijo Amanda, su coleta rubia rebotando mientras aplaudía. Cerré los ojos deseando el coraje para finalmente mudarme por mi cuenta. Luego soplé la pequeña llama mientras Amanda cortaba el cupcake para compartir. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. El mensaje de papá decía: vendimos tu coche esta mañana. Sacamos $4,000 en efectivo. La familia es lo primero. Agradece que te dejamos vivir aquí. Me quedé mirando la pantalla, segura de haber leído mal. Mis dedos temblaban mientras escribía. ¿De qué estás hablando? Ese es mi coche. Yo lo pagué. Su respuesta llegó de inmediato: tu hermano fue aceptado en la Universidad de Preston. Empieza el próximo semestre. El depósito de la matrícula vencía. Se me encogió el estómago cuando llegó otro mensaje: y tu hermano empieza la universidad. Cubrirás su primer semestre. $5,800 vencen esta semana. Papá, eso no es posible. El coche está a mi nombre, ¿cómo pudiste venderlo siquiera? Escribí, mi voz elevándose lo suficiente como para que Amanda levantara la vista con preocupación. Nos encargamos del papeleo. Cláusula de emergencia familiar, llegó su críptica respuesta. Apareció un tercer mensaje: tu madre y yo te hemos apoyado durante años. Es hora de que apoyes el futuro de tu hermano. Lo llamé de inmediato, saliendo por la puerta trasera del restaurante a pesar del frío. Respondió al cuarto timbrazo. No puedes hacer esto, dije, mi voz temblando. Ese coche es legalmente mío. Trabajé por él. Lo pagué. La titularidad está a mi nombre. La titularidad me tenía como cotitular para emergencias, respondió papá con calma, y esto es una emergencia. Jaque necesita este dinero para su educación. Tu coche solo estaba ahí, depreciándose. Tenía sentido financiero. Vendiste mi coche por $4,000. Vale al menos $7,000, protesté, recordando el valor del libro azul que había comprobado justo el mes pasado cuando consideraba cambiarlo por uno mejor. El comprador nos estaba haciendo un favor con efectivo sin hacer preguntas, respondió papá con desdén. Además, todavía nos debes más por el primer semestre de Jaque. Mejor empieza a hacer turnos extra. No voy a pagar la universidad de Jaque, finalmente grité por teléfono. He estado ahorrando ese dinero para mi propia matrícula para terminar mi carrera. La voz de papá se volvió fría. La familia es lo primero, Olivia. Tu madre y yo sacrificamos todo por vosotros, hijos. Ahora es vuestro turno. La llamada terminó abruptamente, dejándome jadeando en el callejón detrás del restaurante. Mi coche desaparecido. La independencia que representaba, desaparecida.
Y ahora esperaban miles más. Me apoyé contra la pared de ladrillo, escenas pasando por mi memoria, el centro de donación de plasma donde las enfermeras me conocían por mi nombre, los dobles turnos de los sábados cuando mis amigos disfrutaban de viajes de fin de semana, las monedas que recogía en un tarro etiquetado como fondo para el coche, que contaba obsesivamente cada noche. 3 años de sacrificio desaparecieron en una sola mañana, sin mi conocimiento ni consentimiento. Cuando volví a la sala de descanso, Amanda me miró a la cara y se sentó a mi lado. ¿Qué pasó?, preguntó, empujándome un vaso de agua. Entre lágrimas, le expliqué la situación. La expresión de Amanda cambió de confusión a indignación. «No pueden hacer eso», exclamó. «Eso es robo, ¿llamaste a la policía?» La idea ni siquiera se me había ocurrido. ¿Podría denunciar a mis propios padres? ¿Debería? ¿La policía siquiera se lo tomaría en serio, o lo verían como un asunto familiar? Necesito llamar a mi madre, dije en su lugar, marcando con dedos temblorosos. Mamá respondió con su típico tono distraído. Olivia, estoy ocupada preparando para esta noche. Los amigos de Jaque vienen a celebrar su aceptación. Mamá, ¿sabías que papá vendió mi coche?, pregunté directamente. Una pausa. Luego, era necesario, cariño. El futuro de Jaque depende de esto. ¿Sabes lo prestigiosa que es Preston? Solo aceptaron a 90 estudiantes de nuestro estado. Pero era mi coche, repetí, preguntándome por qué este simple hecho parecía imposible de reconocer para ellos. Tu padre se encargó del papeleo, dijo vagamente. Dijo que todo era legal. ¿Cómo? La titularidad estaba a mi nombre. Otra pausa. Tenía una copia de tu firma para emergencias. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Mi padre había falsificado mi firma para transferir la propiedad de mi vehículo. Eso no solo era injusto, era ilegal. Esto está mal, mamá, dije en voz baja. Lo sabes. No seas egoísta, Olivia, respondió, su voz endureciéndose. Después de todo lo que hemos hecho por ti, la comida, el techo sobre tu cabeza. Por el que pago alquiler, interrumpí. La familia se sacrifica por los demás, terminó, usando su familiar estribillo antes de colgar. Me senté aturdida en la sala de descanso hasta que Caroline, la gerente de turno, asomó la cabeza. El descanso terminó hace 10 minutos, Olivia. La mesa 6 necesita rellenos de café. Mecánicamente me levanté, me arreglé el delantal y volví al comedor. Durante las siguientes 4 horas me moví por mi turno como un fantasma, tomando pedidos, entregando comida, recogiendo propinas que ahora irían al transporte básico en lugar de a mi educación. Varios clientes habituales notaron mis ojos rojos, pero desvié sus preocupaciones con sonrisas de camarera practicadas. A las 7:30 fiché mi salida, recogí mi bolso de mi taquilla y me paré en la entrada del restaurante, mirando la lluvia que había comenzado a caer. Cualquier otro día, me habría apresurado a mi coche, habría encendido la calefacción y habría disfrutado del breve santuario de mi espacio privado antes de conducir a casa. Hoy me subí la capucha y salí al aguacero, comenzando la caminata de 1.8 millas hasta la casa de mis padres. Cada gota de lluvia se mezclaba con las lágrimas que finalmente me permití derramar. Para cuando llegué a nuestra casa de 2 pisos en los suburbios, mi uniforme estaba empapado, mis zapatos de camarera chapoteaban con cada paso y mi maquillaje se había corrido hacía mucho. A través de la ventana del comedor, los vi, mi familia, sentada alrededor de nuestra mesa de roble, iluminada por el cálido resplandor de nuestra lámpara de araña. Jaque estaba sentado a la cabecera de la mesa, el lugar habitual de papá, vistiendo una sudadera de la Universidad de Preston que debieron haber comprado ese día. Mamá estaba colocando un gran pastel de chocolate, mi favorito, excepto que el glaseado azul decía, «Felicidades, Jaque». Miembros de la familia extendida y algunos amigos de Jaque llenaban las sillas restantes. Una pancarta de futuro graduado de Preston colgaba en la pared. Me quedé bajo la lluvia observando esta escena durante varios largos minutos, sintiéndome como una extraña mirando a una familia que no era la mía. Nadie había notado mi ausencia, o si lo habían hecho, no había interrumpido su celebración. Hoy mi cumpleaños había sido completamente eclipsado. Con una respiración profunda, abrí la puerta principal. La conversación se detuvo cuando entré en el vestíbulo, creando un charco en el suelo de madera.
Olivia, exclamó mamá, horrorizada por mi apariencia. Estás goteando por todo el suelo, ¿por qué no llamaste para que te recogieran? La miré incrédula. ¿Con qué coche, mamá? Un silencio incómodo se apoderó de la reunión. Los amigos de Jake se removieron incómodos en sus asientos. ¿Dónde estabas?, preguntó papá, como si yo llegara tarde a la celebración de Jake en lugar de regresar de una jornada laboral de 12 horas en mi cumpleaños. Trabajando. Como hago todos los martes. Luego caminando a casa bajo la lluvia porque alguien vendió mi coche. Mi voz permaneció inquietantemente tranquila. La tía Linda, sentada cerca de la puerta de la cocina, miraba entre mi padre y yo con confusión. Robert, ¿de qué está hablando? Papá se aclaró la garganta, poniéndose de pie para tomar el control de la situación. Este apenas es el momento o el lugar, Olivia. Tenemos invitados. Ve a cambiarte y únete a la celebración. Jake tiene noticias emocionantes. Ya sé las noticias, respondí, sin moverme de mi sitio. Universidad de Preston. La matrícula del primer semestre es de $5.800. Vence esta semana. De mí. Jake finalmente levantó la vista de su teléfono, su expresión mostrando el primer indicio de confusión. Espera, ¿qué? Pensé que habías dicho que el fondo para la universidad lo cubriría, papá. Lo cubre, respondió papá rápidamente. Tu hermana solo está siendo dramática. Está molesta porque tuvimos que liquidar algunos activos. ¿Te refieres a mi coche?, desafié. El coche que compré con mi propio dinero, ¿ese activo? El tío Thomas dejó su tenedor. Robert, ¿vendiste el coche de Olivia sin su permiso? Fue una decisión familiar, afirmó papá con firmeza. No, respondí. No lo fue. No me preguntaste. Ni siquiera me lo dijiste hasta después de que estuviera hecho. No veo cuál es el problema, intervino Jake con un encogimiento de hombros. Puedes comprarte otro. De todas formas, siempre estás trabajando. El desdén casual de 3 años de sacrificio encendió algo en mí. Entré más en el comedor, el agua goteando de mi ropa sobre la alfombra beige de la que mamá estaba tan orgullosa. El problema es que era mío. Legalmente mío. Pagado con mi dinero. Dinero que gané trabajando 30 horas a la semana mientras iba a la escuela a tiempo completo. Mi voz se elevó con cada declaración. Y papá falsificó mi firma para venderlo. Jadeos de varios miembros de la familia siguieron a esta acusación. La cara de papá se enrojeció. Esa es una acusación seria, dijo el tío Thomas en voz baja. Es la verdad, respondí mirando directamente a mi padre. Mamá ya lo confirmó. Todas las miradas se volvieron hacia mi madre, quien de repente se interesó mucho en reorganizar los platos del pastel. Fue una situación de emergencia, insistió papá. Como padres de Olivia, tenemos ciertos derechos. No sobre mi propiedad, interrumpí. Tengo 25 años. Viviendo bajo nuestro techo, respondió papá, comiendo nuestra comida. Pago alquiler, grité de vuelta. $400 al mes por vivir en mi habitación de la infancia. Más la compra. Más los servicios públicos. Jake pareció genuinamente sorprendido por esta información. Quizás nunca se había preguntado de dónde venía o a dónde iba el dinero de la familia. Y ahora esperas que pague casi $6.000 por la matrícula de Jake. Dinero que he estado ahorrando para terminar mi propia carrera. La expresión de papá se endureció hasta convertirse en una que reconocía de la infancia, la mirada que precedía al castigo. Tu hermano tiene un futuro por delante. Preston le abrirá puertas. Tus clases del colegio comunitario son solo un pasatiempo. La crueldad casual de esta declaración dejó a la sala en silencio. Incluso Jake tuvo la decencia de parecer incómodo. Robert, dijo la tía Linda en voz baja, eso no es justo. La vida no es justa, espetó papá. La familia es lo primero. Olivia necesita entender su responsabilidad con esta familia. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No de una manera destructiva, sino como si cadenas que no había reconocido por completo finalmente se estuvieran rompiendo. He sido responsable con esta familia desde los 16 años, dije en voz baja.
Os he dado miles de dólares. He puesto mis sueños en espera. He trabajado en empleos que consideraríais por debajo de vosotros para contribuir a este hogar. Papá hizo un gesto de desdén. Todo el mundo trabaja. Todo el mundo contribuye. ¿Jaque lo hace?, pregunté mirando a mi hermano. ¿Alguna vez ha entregado sus cheques de pago, paga alquiler, trabajará durante la universidad como yo? Eso es diferente, intervino mamá. Jaque necesita concentrarse en sus estudios. Y yo no. La injusticia de todo cristalizó en ese momento. Me habéis estado quitando durante años mientras se lo dabais todo a él. Te hemos dado un hogar, gritó papá, su paciencia finalmente rompiéndose. Ingrata, después de todo lo que hemos hecho. No os voy a dar el dinero, afirmé con firmeza, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi resolución. No va a pasar. El comedor quedó en completo silencio. Los amigos de Jaque miraban sus platos. Los parientes intercambiaban miradas incómodas. Papá se levantó lentamente de su silla, su voz bajando a un susurro peligroso. Entonces haz las maletas. Estás muerta para mí. Mamá jadeó. Robert. Lo digo en serio, continuó, señalando hacia las escaleras. Si no estás dispuesta a apoyar a esta familia, ya no eres parte de ella. Coge tus cosas y lárgate. Esta noche. En confrontaciones anteriores, este habría sido el momento en que yo habría retrocedido, me habría disculpado, habría aceptado sus términos, habría entregado mi autonomía para mantener la paz. El peso familiar de la culpa se habría asentado sobre mis hombros y me habría convencido de que la obligación familiar superaba los límites personales. No esta noche. Vale, dije simplemente. Papá parpadeó, claramente no esperando esta respuesta. ¿Vale qué? Vale. Haré las maletas. Me iré. Me volví hacia las escaleras, luego me detuve para dirigirme a las caras conmocionadas alrededor de la mesa. Y Jaque, felicidades por Preston. Espero que valga la pena. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché los murmullos confusos estallar abajo. El lastimero Robert, haz algo, de mamá. Y el despectivo se calmará y se disculpará de papá. No sabían que algo fundamental había cambiado. La hija que siempre cedía, que siempre se sacrificaba, que siempre priorizaba la armonía familiar sobre la dignidad personal, esa persona finalmente había llegado a su punto de quiebre. En mi habitación, saqué mi maleta más grande de debajo de la cama y comencé a vaciar metódicamente los cajones de mi cómoda. La conmoción de mi decisión aún no se había registrado por completo. En cambio, operaba con una extraña calma y claridad. El sonido de la celebración en curso llegaba desde abajo, incómodo al principio, luego reanudándose como si mi partida fuera simplemente una interrupción momentánea en lugar de un evento que alteraría a la familia. Escuché la risa de Jaque seguida de la vozarrón de papá contando alguna trivialidad de la Universidad de Preston que sin duda había memorizado ese día. Empaqué eficientemente seleccionando ropa apropiada para entrevistas de trabajo y para el trabajo, dejando atrás recuerdos del instituto y artículos demasiado voluminosos para transportar. Cuando la primera maleta se llenó, recuperé una bolsa de lona de mi armario y continué. Mis documentos esenciales serían cruciales para establecer mi independencia. Abrí el cajón de mi escritorio donde guardaba mi tarjeta de la Seguridad Social, mi pasaporte y mi partida de nacimiento, solo para encontrarlo llamativamente vacío. Una fría realización me invadió, papá se había llevado mis documentos, probablemente después de vender mi coche anticipando una posible resistencia. Sin estos papeles, encontrar una nueva vivienda o empleo sería significativamente más difícil. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a la tía Linda, ¿puedes subir? Necesito hablar en privado. Mientras esperaba, continué empacando artículos de tocador y aparatos electrónicos. Mi portátil afortunadamente siempre había estado conmigo en el trabajo o en la escuela, a salvo de la redistribución familiar. Un suave golpe en la puerta precedió al rostro preocupado de la tía Linda. Se deslizó dentro cerrando la puerta detrás de ella. Olivia, ¿qué está pasando?, preguntó, mirando mis maletas a medio hacer. Papá vendió mi coche sin permiso, falsificó mi firma y ahora quiere que pague la matrícula de Jaque con mis ahorros, resumí. Cuando me negué, me dijo que me fuera. Así que me voy.
La tía Linda se sentó pesadamente en mi cama. Esto no está bien, murmuró. ¿A dónde irás? Puedo quedarme con mi amiga Amanda temporalmente, respondí continuando empacando. Pero necesito tu ayuda. Papá se ha llevado mis documentos importantes, partida de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social, y me preocupa qué más podría haber hecho. Su expresión se ensombreció. ¿Qué quieres decir? El tío Thomas mencionó algo en Navidad sobre que las finanzas de papá no cuadraban. Y papá siempre ha insistido en ayudarme con mi papeleo, impuestos, incluso mis solicitudes de préstamos estudiantiles. La tía Linda vaciló, luego habló en voz baja: he tenido preocupaciones durante años. Tu padre siempre ha sido controlador con el dinero, incluso de niño. Pero recientemente me ha pedido dinero prestado 3 veces, cantidades sustanciales, con explicaciones vagas sobre dificultades temporales. Esta nueva información confirmó mis crecientes sospechas. Necesito comprobar algo, dije, moviéndome hacia la puerta. ¿Puedes seguir empacando por mí? Vuelvo enseguida. Abajo, la fiesta continuaba en el comedor. Me deslicé silenciosamente en el despacho de papá, una habitación a la que generalmente se nos prohibía entrar sin permiso. El cajón del escritorio donde guardaba los documentos financieros estaba cerrado con llave, pero sabía por fisgonear de niña que guardaba la llave pegada debajo del escritorio. La llave estaba exactamente donde recordaba. Abrí el cajón y comencé a fotografiar rápidamente documentos con mi teléfono, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Mi nombre aparecía en extractos de tarjetas de crédito de cuentas que nunca había abierto, documentos de préstamos llevaban mi firma, o más bien una imitación razonable, en fechas en las que había estado trabajando turnos verificables en el restaurante. Mi número de la Seguridad Social aparecía en registros financieros de transacciones que nunca había autorizado. Robo de identidad por mi propio padre, usando mi buen crédito para financiar lo que parecían ser crecientes deudas de juego, según las retiradas bancarias en cajeros automáticos ubicados en o cerca de casinos. También encontré extractos del fondo para la Universidad de Jaque, una cuenta que había sido casi agotada mucho antes de su aceptación en Preston. La verdad se estaba volviendo clara: no había dinero para la matrícula de Jaque porque papá se lo había gastado, y ahora esperaba que yo llenara el vacío. Rápidamente creé copias digitales de todo, enviándomelas por correo electrónico a mí misma y a la tía Linda para su custodia. Luego, tomando una decisión crucial, escribí una carta detallada explicando lo que había descubierto, incluyendo fotografías de los documentos falsificados y las cuentas no autorizadas. Hice 3 copias, una para dejarla, una para la tía Linda y una para el tío Thomas, cuya experiencia contable ayudaría a navegar los aspectos del fraude financiero. Cuando volví a mi habitación, la tía Linda casi había terminado de empacar mi ropa restante. Encontré algo, dije, mostrándole la evidencia en mi teléfono. Papá ha estado usando mi identidad para abrir cuentas de crédito. Hay préstamos a mi nombre que nunca saqué. La tía Linda se llevó la mano a la boca. Oh, Dios mío. Estoy dejando copias de todo lo que encontré, expliqué, entregándole uno de los paquetes. Esto explica por qué estaba tan desesperado por que pagara la matrícula de Jaque. No hay fondo para la universidad. Probablemente no lo ha habido durante años. Necesitas denunciar esto, dijo la tía Linda con firmeza. Esto es fraude criminal, Olivia. Incluso si es tu padre. Asentí, el peso de este paso no pasó desapercibido para mí. Lo sé. Pero primero necesito salir de aquí a salvo. ¿Puedes darle esto al tío Thomas? Le entregué el tercer paquete. ¿Y puedes llamarme un Uber? Ya no tengo acceso a mi coche. Mientras la tía Linda pedía el viaje, le envié un mensaje de texto a Amanda: emergencia. Necesito un lugar donde quedarme esta noche. Te explicaré todo. Su respuesta fue inmediata: puertas abiertas. Vino listo. Hice un último barrido de mi habitación, asegurándome de tener todo lo esencial. Mi mirada se detuvo en las tarjetas de cumpleaños en mi cómoda, ninguna de mi familia inmediata, todas de compañeros de trabajo y amigos. Las metí en mi bolso como recordatorios de que algunas personas en mi vida me valoraban adecuadamente. La aplicación de Uber mostraba que mi viaje estaba a 5 minutos. Era hora de enfrentarme a mis padres por última vez.
Abajo, la fiesta se había trasladado a la sala de estar. Jaque estaba abriendo tarjetas de felicitación, exclamando por los cheques que contenían. La amarga ironía no se me escapó, dinero dado libremente a Jaque mientras el mío era tomado sin consentimiento. Me voy ahora, anuncié desde la entrada, con las maletas a mi lado. Mamá levantó la vista con genuina conmoción en su rostro, como si no hubiera creído realmente que yo seguiría adelante. Olivia, no seas ridícula, ¿a dónde irías siquiera? Eso ya no es asunto tuyo, respondí con calma. Pero antes de irme, deberías saber que he descubierto lo que papá ha estado haciendo con mi identidad y mi crédito. La cara de papá palideció visiblemente. Jaque dejó de abrir tarjetas. No sé de qué estás hablando, farfulló papá, pero su expresión lo traicionó. Las tarjetas de crédito, los préstamos, todo a mi nombre. Todo sin mi conocimiento, continué. He documentado todo, incluidas las firmas falsificadas. Papá se levantó bruscamente. Ahora escúchame. No, escúchame tú, interrumpí. He hecho copias de todo. Voy a dejar una aquí. Coloqué el sobre en la mesa de la entrada. Lo que suceda después depende de cómo manejes esta situación. Me estás amenazando, la voz de papá se elevó peligrosamente. Te estoy dando una oportunidad para arreglar las cosas, corregí, empezando por mi coche y mis documentos. Mamá se acercó con cautela. Cariño, hablemos de esto racionalmente. Los problemas familiares deben quedarse dentro de la familia. Esto dejó de ser un problema familiar cuando papá cometió robo de identidad, respondí. Pero estoy dispuesta a manejar esto en privado si me devuelven mi coche y todas las cuentas fraudulentas a mi nombre se cierran y se pagan. La cara de papá pasó por varias emociones, ira, miedo, cálculo. Siempre has sido dramática. Nadie te creerá a ti por encima de mí. La documentación habla por sí sola, respondí, mientras mi teléfono vibraba con la notificación de llegada del Uber. Tienes hasta mañana para decidir cómo quieres proceder. Mamá me agarró del brazo. Por favor, no hagas esto. No en el día especial de Jaque. La mención de la celebración de Jaque en mi cumpleaños olvidado fue la gota que colmó el vaso. Aparté suavemente su mano. Hoy también es mi día especial, mamá. Cumplí 25 años hoy. Pero supongo que eso no valía la pena recordarlo. La tía Linda apareció a mi lado, tomando una de mis maletas. Te acompañaré, Olivia. Mientras nos volvíamos para irnos, mamá gritó: si sales por esa puerta, no esperes ser bienvenida de nuevo. Me detuve en el umbral. Nunca fui verdaderamente bienvenida aquí, mamá. Fui tolerada mientras fuera útil. Papá permaneció en silencio, probablemente calculando las posibles consecuencias de mis descubrimientos. Jaque parecía confundido, su perfecto mundo de privilegios comenzando a mostrar grietas. Sin otra palabra, salí a la noche, dejando atrás la casa que nunca había sido verdaderamente un hogar y la familia que nunca me había respetado verdaderamente como individuo. El conductor del Uber cargó mis maletas en el maletero mientras la tía Linda me abrazaba con fuerza. Estoy orgullosa de ti, susurró. Llámame mañana. Resolveremos esto juntas. Mientras el coche se alejaba, observé cómo la casa de mi infancia se alejaba en el espejo retrovisor. El paquete de pruebas que había dejado sería descubierto por la mañana, y las consecuencias comenzarían a desarrollarse. Por primera vez en años, a pesar de la incertidumbre que se avecinaba, sentí algo parecido a la libertad. El apartamento de una habitación de Amanda me recibió con la copa de vino prometida y un sofá-cama ya hecho con sábanas limpias. Sus ojos se abrieron como platos mientras le contaba los acontecimientos de la noche, las pruebas que había descubierto y el ultimátum que había entregado. Dios santo, susurró cuando terminé. Tu padre ha estado robando tu identidad, eso es como tiempo de cárcel real, fraude. Lo sé, respondí, el peso total de la situación finalmente golpeándome. La calma controlada que me había llevado a través de la confrontación se disolvió, y rompí a llorar. Años de manipulación, gaslighting y explotación se derramaron mientras Amanda me abrazaba, su propia ira justa evidente en sus hombros tensos. Hiciste lo correcto, repetía como un mantra. No te dejaron otra opción. Finalmente el agotamiento me venció, y caí en un sueño sin sueños en el sofá-cama de Amanda,
mi teléfono silenciado después de una avalancha de mensajes de texto de mi madre, alternando entre viajes de culpa y súplicas para arreglar las cosas en privado. La mañana llegó con la luz del sol filtrándose a través de las delgadas cortinas de Amanda y la realidad de mi nueva situación. Estaba esencialmente sin hogar, con ahorros limitados afortunadamente en una cuenta a la que papá no podía acceder, sin transporte y una crisis familiar desarrollándose. Pero por primera vez en años, me sentía lúcida sobre mi valor y mis límites. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas, 10 de mamá, 4 de papá, 2 de Jaque y 1 de la tía Linda. Numerosas notificaciones de mensajes de texto abarrotaban mi pantalla, pero las ignoré todas por el momento, necesitando café antes de enfrentar las consecuencias. Amanda se había ido a su turno de la mañana, dejando una nota con su llave de repuesto e instrucciones para que me sintiera como en casa. Me duché, me vestí con ropa limpia y finalmente me armé de valor para revisar los mensajes. Los mensajes de texto de mamá escalaron de por favor, llámanos de inmediato, a ¿cómo pudiste hacerle esto a tu padre?, a te criamos mejor que esto. Los de papá eran demandas secas para que regresara a casa de inmediato para discutir este malentendido. El único mensaje de texto de Jaque decía, ¿qué diablos está pasando? Papá está perdiendo los estribos. El mensaje de la tía Linda era diferente, me reuní con Thomas esta mañana. ¿Ha revisado todo? Llama cuando estés lista. Estamos contigo. La llamé de inmediato. Respondió al primer timbrazo. ¿Estás a salvo?, preguntó sin preámbulos. Sí, me quedo con una amiga, le aseguré. ¿Has sabido de ellos esta mañana? Oh sí, respondió con gravedad. Tu padre ha estado llamando a todos en la familia con su versión de los hechos. Afirma que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa, haciendo acusaciones descabelladas porque estás celosa de Jaque. Por supuesto que lo está, suspiré. ¿Y el tío Thomas qué pensó de los documentos? Está furioso, dijo la tía Linda. Dice que es un caso claro de robo de identidad y fraude. Las firmas falsificadas son especialmente condenatorias. Está preparado para ayudarte a presentar denuncias si eso es lo que quieres. Quedamos en reunirnos en el despacho del tío Thomas a las 11. Pasé las horas intermedias haciendo listas de necesidades inmediatas, nuevas copias de documentos vitales, servicios de monitoreo de crédito, vivienda segura, transporte fiable. La caminata hasta el bufete de contabilidad del tío Thomas en el centro de la ciudad me llevó 25 minutos, dándome tiempo para organizar mis pensamientos. El aire fresco de octubre se sentía purificador después de años de la atmósfera sofocante en casa. El tío Thomas me recibió con un abrazo poco característico antes de hacerme pasar a su despacho privado. La tía Linda ya estaba sentada, junto con una mujer presentada como Patricia Logan, una abogada amiga del tío Thomas especializada en casos de robo de identidad. He revisado la documentación que proporcionaste, comenzó el tío Thomas sin preámbulos. Es extensa y preocupante. Tu padre ha abierto 3 tarjetas de crédito y 2 préstamos personales a tu nombre, por un total de poco más de $27,000 en deudas. La cifra me dejó atónita. ¿Cómo se salió con la suya durante tanto tiempo? Tenía acceso a tu correo, a tu información personal y suficiente conocimiento de tu horario para interceptar cualquier comunicación de estas instituciones financieras, explicó Patricia. Y probablemente contaba con tu lealtad familiar para evitar que lo denunciaras si descubrías el fraude. Lo que nos lleva a la difícil pregunta, dijo el tío Thomas con delicadeza, ¿cómo quieres proceder? Hay varias opciones, cada una con diferentes consecuencias. Patricia describió mis opciones. Podía denunciar el fraude a la policía y a las agencias de crédito, lo que podría resultar en cargos penales contra mi padre. Podía intentar negociar en privado, haciendo que transfiriera las deudas a su nombre y devolviera mi propiedad. O podía aceptar las deudas como mías para evitar un conflicto familiar. Esa última opción no va a suceder en absoluto, afirmé con firmeza. Estas no son mis deudas. No pagaré por su fraude. Bien, asintió la tía Linda con aprobación. No deberías tener que hacerlo. Me gustaría probar el camino intermedio primero, decidí después de considerarlo. Darle una oportunidad para arreglar esto sin consecuencias legales. Pero quiero todo por escrito y quiero que se haga de inmediato. Un enfoque razonable, asintió Patricia.
Puedo redactar una carta formal describiendo las pruebas que tenemos y los términos para evitar acciones legales. Mientras Patricia trabajaba en la carta, el tío Thomas me ayudó a comenzar el proceso de asegurar mis finanzas e identidad. Congelamos mi crédito con las 3 principales agencias, establecimos nuevas cuentas en un banco diferente y compilamos una lista de todas las cuentas fraudulentas que necesitaban ser abordadas. Hay algo más que deberías saber, dijo el tío Thomas con vacilación. Tu padre aparentemente ha estado malversando finanzas más allá de tu identidad. Me pidió prestados $8.000 el año pasado para el fondo universitario de Jaque, dinero que claramente no se usó para ese propósito. Y 12.000 a mí en 3 préstamos separados, añadió la tía Linda, siempre con razones familiares urgentes que no podían discutirse en detalle. Un panorama inquietante estaba surgiendo. ¿Tiene un problema con el juego, verdad?, pregunté, recordando las retiradas en cajeros automáticos de casinos que había visto en sus registros financieros. El tío Thomas asintió con gravedad. Las pruebas apuntan a eso. Hay retiradas regulares de efectivo en lugares cercanos al casino Riverside, y algunos de los extractos de tarjetas de crédito muestran adelantos de efectivo con la misma geolocalización. Esto explica por qué estaba tan desesperado porque yo cubriera la matrícula de Jaque, me di cuenta. Probablemente se ha gastado cualquier ahorro real para la universidad. Lo que hace que su trato hacia ti sea aún más reprobable, dijo la tía Linda con enfado. Usar tu buen crédito y tu arduo trabajo para cubrir su adicción, y luego intentar obligarte a financiar la educación de Jaque cuando el dinero que había reservado se había esfumado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era Amanda, tu hermano acaba de aparecer en el restaurante preguntando por ti. Parece asustado, ¿qué le digo? Vacilé, luego respondí, si está solo, puedes darle tu dirección. Si papá está con él, dile que no trabajo hoy. Amanda confirmó que Jaque estaba solo, e informé a la tía Linda y al tío Thomas de que podríamos tener un participante adicional en nuestra discusión pronto. Mientras esperábamos, Patricia regresó con la carta redactada. Describía en términos clínicos las pruebas del robo de identidad, las cuentas específicas abiertas fraudulentamente a mi nombre y los términos para evitar cargos penales, devolución inmediata de mi coche o su equivalente en efectivo al valor justo de mercado, devolución de todos mis documentos personales, cierre y transferencia de todas las cuentas fraudulentas al nombre de mi padre, y un reconocimiento formal de la fechoría. Esto es excelente, dije después de leerlo. Claro y no negociable. Un golpe en la puerta del despacho nos interrumpió. El tío Thomas abrió para revelar a Jaque, con aspecto desaliñado y confundido, todavía vistiendo su sudadera de la Universidad de Preston de la noche anterior. ¿Qué diablos está pasando?, exigió, luego notó a los demás en la habitación. Tía Linda, tío Thomas, ¿por qué todo el mundo actúa raro? Papá está teniendo algún tipo de crisis y mamá no deja de llorar. Siéntate, Jaque, dije con calma. Hay mucho que no sabes sobre nuestras finanzas familiares. Durante la siguiente hora, le explicamos la situación a mi hermano, mostrándole las pruebas del fraude y el juego de nuestro padre. Su defensiva inicial, papá no haría eso, gradualmente dio paso a una comprensión conmocionada a medida que la documentación hacía innegable la verdad. ¿Así que no hay fondo para la universidad?, preguntó finalmente con voz queda. ¿Y vendió tu coche ilegalmente para hacer el depósito de la matrícula? Esa es la situación, confirmó el tío Thomas. Tu hermana ha estado subsidiando a la familia durante años mientras tu padre malversaba y se jugaba los fondos. Jaque se sentó en silencio, procesando. Esperaba ira, negación, quizás acusaciones de que estaba exagerando. En cambio, levantó la vista con genuino remordimiento. No tenía ni idea, dijo en voz baja. Todos estos años pensé, simplemente asumí. Asumiste lo que te dijeron, terminé por él. Todos lo hicimos. Papá es muy convincente. Jaque se enderezó de repente. Necesitamos ir a casa ahora. Papá estaba hablando como loco esta mañana. Algo sobre arreglar esto antes de que vaya demasiado lejos. No lo entendí entonces, pero ahora estoy preocupado. Patricia me entregó la carta formal. Si vas a enfrentarlo, lleva esto. Y recuerda, estás negociando desde una posición de fuerza. Tienes pruebas de actividad criminal. La tía Linda insistió en llevarnos.
En el camino, Jaque nos puso al tanto del caos que había estallado después de que me fui. Papá se volvió loco cuando leyó lo que dejaste, explicó. Empezó a triturar papeles, a borrar correos electrónicos. Mamá seguía preguntando qué pasaba y él solo decía que había manejado las cosas de la única manera que podía. Esta mañana estaba al teléfono con un tipo que sonaba a usurero, prometiendo el pago para esta noche. El panorama se aclaró, las deudas de juego de papá probablemente se habían extendido más allá de las instituciones financieras legítimas. Mi partida y las pruebas habían desencadenado el pánico. Cuando llegamos a la casa, la escena era inquietantemente tranquila. Mamá abrió la puerta, con los ojos enrojecidos y recelosos. Está en su despacho, dijo sin saludar. No ha salido desde que Jaque se fue. Jaque y yo intercambiamos miradas preocupadas. La tía Linda dio un paso adelante. Diana, necesitamos hablar. Todos juntos. Robert ha creado una situación grave que afecta a toda la familia. La postura defensiva de mamá se desmoronó ligeramente. No entiendo lo que está pasando, admitió. Robert no explica nada correctamente. Solo sigue diciendo que Olivia está tratando de arruinar a nuestra familia. Eso no es verdad, dije con firmeza. Estoy tratando de protegerme del fraude que él cometió contra mí. Hay una diferencia. Nos trasladamos a la sala de estar, donde describí brevemente la situación para mamá, cuya expresión cambió de escepticismo a horror a medida que Jaque y la tía Linda confirmaban los detalles. No lo sabía, susurró repetidamente. Él maneja todas las finanzas. Siempre lo ha hecho. Eso es parte del problema, dijo el tío Thomas con delicadeza. El control financiero total es una forma de abuso, Diana. La puerta del despacho de papá permaneció cerrada a pesar de las voces en la sala de estar. Finalmente Jaque llamó con firmeza, papá, necesitamos hablar. Todos nosotros. Sobre todo. Silencio. Jaque probó el pomo. Está cerrado. Un frío pavor se instaló en mi estómago. Papá, llamé, tenemos una propuesta para manejar esta situación. Más silencio. Mamá encontró la llave de repuesto, sus manos temblando mientras se la entregaba a Jaque. Abrió la puerta para revelar a papá encorvado sobre su escritorio, triturando documentos frenéticamente. Es demasiado tarde, dijo sin levantar la vista. Lo habéis arruinado todo. Pasó una semana en un torbellino de consultas legales, control de daños financieros y ajustes de cuentas familiares. Me quedé con Amanda, cuyo diminuto apartamento se convirtió en mi santuario mientras la situación con mi familia se desarrollaba de manera cada vez más dramática. La mañana después de nuestra confrontación, la tía Linda llamó con una vívida descripción de la escena en casa de mis padres. Según su relato, las pruebas que había dejado habían desencadenado un colapso total. Tu tía estaba llorando en la cocina cuando llegué, informó. Tu tío estaba en la entrada gritando por teléfono sobre responsabilidad fiscal y traición familiar. Y tu padre, esta es la parte que no creerás, tu padre estaba literalmente en el porche delantero suplicando a los vecinos un préstamo para cubrir alguna deuda urgente. El castillo de naipes financiero de la familia se había derrumbado espectacularmente con mi partida y el fraude expuesto. Papá ya no podía mantener el precario acto de malabarismo de deudas, mentiras y manipulaciones. Su desesperación había llegado a tal punto que había abandonado toda dignidad, acercándose a los vecinos con historias cada vez más inverosímiles sobre emergencias financieras temporales. ¿Y mamá?, pregunté. En shock, creo, respondió la tía Linda. Sigue diciendo que no tenía ni idea de lo mal que estaban las cosas. En realidad, le creo. Tu padre la mantuvo tan financieramente ignorante como pudo. El alcance total de la mala gestión financiera de papá se hizo más claro a medida que el tío Thomas profundizaba en los registros que había fotografiado. Más allá del robo de identidad que involucraba mi nombre, papá había acumulado deudas de juego con prestamistas poco reputados, había tomado adelantos en efectivo de tarjetas de crédito al límite para pagar otras tarjetas de crédito, y había vaciado sistemáticamente no solo el fondo universitario de Jaque, sino también sus cuentas de jubilación y las de mamá. Es un caso de libro de adicción financiera, explicó el tío Thomas durante una de nuestras llamadas diarias de actualización. Creó un ciclo insostenible que requería medidas cada vez más desesperadas para mantenerse. La situación del coche se resolvió primero.
Después de recibir la carta formal de Patricia describiendo los posibles cargos penales, papá proporcionó la información de contacto del comprador, un compañero de póker que había comprado mi Toyota muy por debajo del valor de mercado, sabiendo que algo era sospechoso en la transacción. Con el tío Thomas acompañándome como testigo, confronté al comprador con pruebas de que la venta era fraudulenta. Mira, no quiero problemas legales, dijo el hombre claramente incómodo. ¿Qué tal si te devuelvo el coche por lo que pagué, 4.000 en efectivo? El valor del libro azul es de 7.200, respondió el tío Thomas con firmeza. Después de una tensa negociación, acordamos la devolución de mi coche más $2.000 de compensación por las molestias. No el valor total, pero una mejora significativa sobre la pérdida completa que había enfrentado una semana antes. Mis documentos personales reaparecieron en la puerta de Amanda en un sobre de Manila 3 días después de la confrontación, entregados por Jaque sin comentarios. Mi partida de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social, pasaporte e incluso mi diploma de secundaria estaban todos incluidos, extraídos de donde quiera que papá los hubiera escondido. Las cuentas fraudulentas resultaron más complicadas. Patricia me ayudó a presentar informes formales de robo de identidad con cada acreedor, proporcionando las pruebas de las firmas falsificadas. La mayoría inicialmente se resistió, requiriendo informes policiales antes de proceder. Aquí es donde necesitas decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar, aconsejó Patricia durante una consulta en su despacho del centro. Presentar informes policiales significa que tu padre podría enfrentar cargos penales. El robo de identidad que involucra esta cantidad de dinero podría significar tiempo en la cárcel. Luché con esta decisión, la programación residual de la lealtad familiar luchando con la clara necesidad de justicia y protección financiera. Al final, un acontecimiento de Jaque tomó la decisión por mí. Mi hermano apareció en el apartamento de Amanda sin previo aviso 5 días después de la confrontación inicial, pálido y decidido. Papá también ha estado usando mi identidad, anunció sin preámbulos. Revisé mi informe de crédito como sugirió el tío Thomas. Hay 2 tarjetas de crédito que nunca abrí. Esta revelación cimentó mi resolución, la explotación no se había limitado a mí. Jaque simplemente había sido mantenido en la oscuridad sobre su papel en los esquemas de papá, protegido por su estatus de niño de oro, hasta que la desesperación financiera se volvió demasiado extrema. Juntos presentamos los informes policiales necesarios. La detective Sarah Guzmán fue asignada a nuestro caso. Su enfoque práctico fue un alivio después de días de drama familiar emocional. Desafortunadamente estos casos son cada vez más comunes, explicó mientras proporcionábamos declaraciones. Los miembros de la familia son los perpetradores más comunes de robo de identidad porque tienen fácil acceso a la información personal y a menudo creen que los lazos familiares evitarán la denuncia. Con los informes policiales en mano, las compañías de tarjetas de crédito y los prestamistas comenzaron el proceso de eliminar las cuentas fraudulentas de mi historial crediticio. La deuda no desaparecería, papá todavía debería el dinero, pero mi nombre y mi puntaje de crédito se desvincularían de su mala conducta financiera. Una semana después de mi partida, Jaque llamó para informar que la Universidad de Preston había rescindido su aceptación después de que el cheque del depósito de la matrícula rebotara. La escuela de sus sueños ya no era una opción. En realidad estoy aliviado, confesó, sorprendiéndome. He estado pensando en todo, cómo trabajaste mientras a mí me daban todo, lo injusto que ha sido todo. No fue tu culpa, dije, encontrando el perdón más fácil de lo esperado. Tú no creaste el sistema. No, pero me beneficié de él, reconoció. Y nunca lo cuestioné. Voy a matricularme en el colegio comunitario por ahora, conseguir un trabajo, tal vez transferirme a la estatal el próximo año si puedo ganar una beca. Su madurez al enfrentar este revés sugirió que podría crecer a partir de esta crisis familiar de maneras inesperadamente positivas. La reacción de mamá evolucionó a lo largo de la semana. Los mensajes de texto iniciales culpándome por destruir a nuestra familia, dieron paso a preguntas confusas sobre asuntos financieros que nunca se le había permitido entender. Al 5.º día, llamó con un tono completamente diferente. He concertado una cita con un asesor financiero, dijo con vacilación, y he solicitado un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. Necesito aprender a valerme por mí misma. Eso es genial, mamá, respondí, genuinamente orgullosa de este paso hacia la independencia. Tu padre no está manejando bien las cosas, continuó.
Está enfadado, culpa a todos menos a sí mismo. Dice que si la familia lo hubiera apoyado un poco más, podría haber arreglado todo. La clásica justificación del adicto, solo una oportunidad más, un encubrimiento más, un acto más de habilitación por parte de los miembros de la familia. Reconocí la táctica de manipulación por lo que era. No había nada que arreglar, mamá. El sistema estaba roto desde el principio. Estaba tomando y tomando sin plan ni permiso. Lo veo ahora, admitió en voz baja. Debería haber cuestionado las cosas antes. La respuesta de papá a las consecuencias que se desarrollaban llegó 7 días después de mi partida. A medida que la investigación policial avanzaba y los acreedores comenzaban a contactarlo directamente sobre las cuentas fraudulentas, sus desesperados intentos de recuperar el control se volvieron cada vez más transparentes. Primero vinieron mensajes de texto airados acusándome de traición e ingratitud. Cuando estos no recibieron respuesta, cambió a apelaciones a la unidad familiar, y vagas promesas de arreglar todo si simplemente cancelas la investigación. Cuando estos también fueron ignorados, apareció en el edificio de apartamentos de Amanda, exigiendo hablar conmigo. Amanda le negó la entrada, y finalmente se fue después de amenazar con contarle a todo el mundo lo que has hecho. El último intento de reconciliación llegó en forma de un correo electrónico divagante enviado a mí, a Jaque, a mamá, a la tía Linda y al tío Thomas simultáneamente. Solo he intentado proveer para esta familia. Todo lo que hice fue por todos vosotros. El juego fue solo para tratar de resolver problemas temporales de flujo de efectivo. Si todos hubieran confiado en mí un poco más, podría haber arreglado todo. Ahora habéis destruido a nuestra familia por dinero. ¿Realmente vale la pena, Olivia? Soy tu padre. Te di la vida. Puse un techo sobre tu cabeza, y así es como me pagas, poniendo a tu hermano en mi contra, avergonzándome delante de los vecinos, involucrando a la policía en asuntos familiares privados. Te ruego que reconsideres este camino. Podemos arreglar esto en privado. La familia debería ser lo primero. La manipulación era tan transparente ahora que solo podía sentir tristeza por lo predecible que era. El hombre que había controlado a nuestra familia a través del abuso financiero y la manipulación emocional durante décadas no podía entender por qué sus tácticas ya no funcionaban. No respondí. Tampoco Jaque ni el tío Thomas. Mamá envió una breve respuesta: he consultado con mi propio abogado. Por favor, dirige futuras comunicaciones a través de su oficina. Al final de esa primera semana, había conseguido mi propio apartamento con la tía Linda como aval, ya que mi historial crediticio aún estaba en recuperación. El estudio era pequeño pero enteramente mío, el primer espacio habitable que había tenido sin supervisión ni obligación parental. Mi primer cheque de pago después de la confrontación fue a mi nueva cuenta bancaria segura, cada dólar mío para asignarlo como quisiera. La libertad era vertiginosa después de años de entregar porciones significativas de mis ingresos a obligaciones familiares. Amanda me ayudó a mudarme arreglando mis escasas posesiones en el espacio compacto. No es mucho, me disculpé mirando los muebles dispersos, una cama de segunda mano, una mesa pequeña con 2 sillas, una estantería hecha de bloques de hormigón y tablas. Lo es todo, me corrigió con una sonrisa. Es tuyo. En tus términos. Y tenía razón. El estudio no era solo un espacio físico, era una declaración de independencia, una manifestación tangible de mi autonomía recuperada. Esa noche, sentada sola en mi nuevo apartamento, reconocí las complejas emociones que se arremolinaban dentro de mí, alivio por escapar de la dinámica explotadora, culpa que aún afloraba a pesar de mis mejores esfuerzos, ira por los años de manipulación, duelo por la familia solidaria que nunca había tenido realmente y un inesperado sentido de orgullo por finalmente establecer límites. El camino a seguir no estaba del todo claro, pero por primera vez en mi vida adulta, yo era quien determinaba la dirección. 6 meses después de salir de casa de mis padres bajo la lluvia, mi vida se había transformado de maneras tanto prácticas como profundas. El apartamento estudio que había alquilado inicialmente se había convertido en un verdadero hogar, pequeño pero arreglado exactamente como yo quería, decorado con tesoros de segunda mano que reflejaban mis gustos reales en lugar de las expectativas familiares. Mi trayectoria profesional había cambiado significativamente después de que la tía Linda me recomendara para un puesto administrativo en el bufete de abogados de su amiga.
Las horas estables y el entorno profesional fueron un cambio bienvenido del trabajo físicamente exigente del restaurante, aunque todavía hacía turnos ocasionales de fin de semana en Mabels para acelerar mis ahorros. El programa de asistencia educativa del bufete incluso ofrecía un reembolso parcial de la matrícula, lo que me permitía reanudar mis clases de negocios con menos tensión financiera. Eres una natural en las relaciones con los clientes, comentó mi supervisor durante mi revisión de los 3 meses. ¿Has considerado la certificación de asistente legal? El bufete apoyaría esa trayectoria profesional. Por primera vez podía visualizar un futuro profesional basado en mis habilidades e intereses en lugar de la supervivencia financiera inmediata. El respiro creado por una compensación justa y condiciones de trabajo razonables me permitió pensar más allá del próximo pago del alquiler o la reparación del coche. Ese coche, mi Toyota recuperado, había sido reemplazado por un Honda un poco más nuevo, comprado enteramente a mi nombre con un préstamo de coche legítimo que estaba construyendo mi crédito restaurado. La transacción había sido sencilla y transparente, un refrescante contraste con las enrevesadas manipulaciones financieras de mi familia. Mi relación con mi familia inmediata había evolucionado hacia interacciones cuidadosamente estructuradas. Papá enfrentó consecuencias legales por el robo de identidad, aceptando finalmente un acuerdo de culpabilidad que incluía libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio y pagos de restitución. El antecedente penal le había costado su puesto de gerente de ventas, una consecuencia por la que todavía me culpaba a mí en lugar de a sus propias acciones. No mantenía contacto directo con él, un límite que ocasionalmente desencadenaba culpa pero que cada vez más se sentía como una protección necesaria. Mamá se había puesto en contacto repetidamente, sus mensajes evolucionando de súplicas inductoras de culpa a una comunicación más respetuosa a medida que establecía su propia independencia. Nuestra primera reunión en persona después de la confrontación ocurrió 3 meses después, en una cafetería neutral. Llegó luciendo a la vez mayor y de alguna manera más presente, el papel de facilitadora pasiva visiblemente desvaneciéndose mientras navegaba la vida con agencia. He solicitado la separación legal, anunció sin preámbulos. El asesor financiero me ayudó a ver lo poco saludable que ha sido nuestra relación. Es un gran paso, reconocí sorprendida pero apoyándola. ¿Cómo te las arreglas prácticamente? Estoy trabajando 30 horas a la semana en la biblioteca ahora, dijo con un dejo de orgullo, y me he mudado a un pequeño apartamento cerca del trabajo. Tu padre todavía está en la casa, tratando de venderla para pagar deudas. Establecimos una nueva relación tentativa, no la cercanía automática asumida por los lazos familiares, sino un creciente respeto mutuo entre adultos que compartían historia pero que ahora elegían su nivel de participación. Nuestras llamadas telefónicas semanales eran breves pero cada vez más genuinas, ya no ensombrecidas por expectativas tácitas de sacrificio u obligación. La transformación de Jaque había sido quizás el desarrollo más sorprendente. El adolescente con derechos había sido reemplazado por un joven adulto sorprendentemente centrado, navegando una decepción significativa con una resiliencia inesperada. El colegio comunitario no es lo que esperaba, admitió durante una de nuestras reuniones mensuales para almorzar, pero la clase de ética empresarial del profesor Wilson es realmente increíble. Estoy pensando en especializarme en contabilidad ahora, quizás con un enfoque en la prevención del fraude. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos, su experiencia de primera mano con la mala conducta financiera de nuestro padre había despertado un interés en prevenir situaciones similares para otros. Jaque había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una librería local, pagando sus propios gastos por primera vez y aprendiendo gestión financiera del tío Thomas. Nuestra relación de hermanos, previamente definida por el desigual sistema familiar que lo privilegiaba, evolucionó hacia algo más equilibrado y genuino. Todavía no puedo creer lo ciego que estaba, dijo durante un raro momento vulnerable. Todos esos años que estuviste trabajando mientras yo solo tomaba y tomaba. Eras un niño siguiendo el guión familiar, le recordé. Todos lo éramos. La terapia se había convertido en una parte esencial de mi viaje de sanación, ayudándome a reconocer y desafiar los patrones profundamente arraigados de culpa, obligación y autosacrificio que habían permitido que la explotación continuara durante tanto tiempo. Sistemas familiares como el tuyo crean un condicionamiento poderoso, explicó la doctora Melissa durante una sesión. La expectativa de que debes prenderte fuego para mantener calientes a los demás no desaparece de la noche a la mañana. Lentamente aprendí a reconocer la diferencia entre la generosidad saludable y la autonegligencia dañina.
La voz que automáticamente respondía sí a cada solicitud, independientemente del costo personal, se volvió más silenciosa, reemplazada por una consideración reflexiva de mis propias necesidades y límites. El tío Thomas continuó brindando orientación financiera mientras reconstruía mi crédito y establecía hábitos saludables de gestión del dinero. Su enfoque práctico de la educación financiera llenó las lagunas creadas deliberadamente por el comportamiento controlador de mi padre. La educación financiera es una forma de autodefensa, explicó mientras me ayudaba a crear mi primer presupuesto real, especialmente para las mujeres, a quienes a menudo se les disuade de comprender completamente el dinero. La tía Linda siguió siendo mi apoyo más constante, habiendo reconocido la dinámica familiar poco saludable mucho antes de que yo tuviera el lenguaje o la perspectiva para identificarla. Sus invitaciones semanales a cenar proporcionaban no solo comidas, sino también modelos de cómo podrían ser las relaciones familiares saludables. Siempre me vi en ti, confió una noche. La responsable, la dadora. Pasé décadas tratando de ganar la aprobación de tu padre antes de darme cuenta de que era un juego diseñado para que yo perdiera. A medida que se acercaba mi cumpleaños de nuevo, el 26º que marcaría un año desde la confrontación, me encontré reflexionando sobre el doloroso pero necesario viaje de los últimos 12 meses. La celebración que planeé no se parecía en nada a las ocasiones olvidadas o secuestradas del año anterior. Reservé un salón privado en mi restaurante favorito e invité a las personas que habían apoyado mi transformación: Amanda, la tía Linda, el tío Thomas, mi terapeuta la doctora Melissa, compañeros de trabajo de ambos empleos, e incluso Jaque y mamá, con una comunicación clara de que esta invitación no se extendía a papá. Rodeada de personas que respetaban mis límites y celebraban mi crecimiento, reconocí cuán fundamentalmente había cambiado mi comprensión de la familia. La obligación automática basada en la conexión genética había sido reemplazada por conexiones elegidas basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Me gustaría hacer un brindis, dijo la tía Linda, levantando su copa. Por Olivia, quien tuvo el coraje de alejarse de lo que la estaba lastimando y hacia lo que podría sanarla. Los aplausos y el afecto genuino en la sala representaban una forma de riqueza que no había reconocido previamente, relaciones basadas en la elección en lugar de la obligación, en el apoyo mutuo en lugar del sacrificio unilateral. Más tarde esa noche, regresando a mi apartamento sola pero no solitaria, reflexioné sobre las dolorosas lecciones del último año. El viaje de la explotación a la autonomía había requerido enfrentar verdades difíciles, que aquellos que decían amarme se habían aprovechado sistemáticamente de mi sentido del deber, que la familia primero había sido utilizado como arma para extraer conformidad, que el amor genuino no exige un autosacrificio constante. La lección más difícil había sido aprender que el perdón no necesariamente significaba reconciliación. Podía liberar la ira y el resentimiento hacia mi padre sin invitar más daño a mi vida. Podía reconocer la compleja realidad de que él había amado genuinamente a sus hijos y los había explotado para servir a su adicción y sus necesidades de control. El dolor no había desaparecido por completo. Todavía había momentos de duelo por la familia solidaria que nunca había tenido realmente, todavía punzadas ocasionales de culpa programada cuando priorizaba mis necesidades. Pero estas reacciones ya no controlaban mis decisiones ni definían mi valor. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono mostró un mensaje de texto de un número desconocido: «Feliz cumpleaños, Olivia. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue por esta familia. Papá». 6 meses antes, este mensaje habría desencadenado horas de agonizante defensiva o intentos de explicar mi perspectiva. Esta noche simplemente reconocí el contacto sin responder, reconociéndolo como un intento de restablecer la vieja dinámica en lugar de crear una nueva y saludable. La verdadera sanación no consistía en convencer a quienes me habían lastimado de que reconocieran sus acciones, consistía en crear una vida donde su reconocimiento no fuera necesario para mi paz. Los límites que había establecido no eran muros construidos con resentimiento, sino perímetros saludables que protegían la nueva vida que estaba construyendo, una vida basada en el respeto mutuo, la comunicación clara y la noción radical de que mi valor no se medía por cuanto sacrificaba por los demás. A la mañana siguiente me desperté con el sol entrando a raudales por las cortinas que yo había elegido, en un apartamento que yo había ganado, rodeada de posesiones que eran firmemente mías. El día por delante incluía un trabajo que encontraba significativo, clases que avanzaban en mi trayectoria profesional elegida y conexiones con personas que me valoraban como una persona completa en lugar de un recurso para ser explotado.
Esto, me di cuenta, era la verdadera definición de riqueza, no la abundancia financiera, sino la libertad de construir una vida alineada con mis valores auténticos. El doloroso viaje de la explotación a la autonomía me había llevado finalmente a algo precioso, el espacio para descubrir quién era realmente más allá del papel asignado por la familia de proveedora perpetua. A medida que avanzaba, llevaba esta comprensión como una brújula, que la familia debería ser la gente que te ayuda a ser más plenamente tú misma, no aquellos que exigen que te disminuyas para servir a sus necesidades. Y a veces el acto más profundo de amor propio es simplemente alejarse de aquellos que no pueden ver tu valor más allá de lo que puedes darles. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que se aprovecharon de tu generosidad? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale al botón de me gusta, suscríbete para más experiencias de la vida real y compártela con alguien que podría necesitar escuchar que está bien priorizar su propio bienestar. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, la verdadera familia apoya tu crecimiento en lugar de explotar tu bondad.